Buenos días, un saludo a los alumnos de la modalidad semipresencial de la asignatura Enseñanza y Aprendizaje de la Literatura Infantil. Este vídeo tiene como propósito proporcionaros un ejemplo sencillo de análisis y comentario de texto. Como bien sabéis, un análisis y comentario de texto forma parte del proceso de evaluación que debéis cumplir para esta asignatura y quiero mostraros un ejemplo para que de manera sencilla veáis de qué manera conviene llevar a cabo este ejercicio. Bien, he elegido esta obra, que es un clásico de la literatura infantil, para proporcionaros este ejemplo de análisis y comentario de texto. Vamos a utilizar la versión de Charles Perrault, eso sí, a través de la traducción realizada en su momento por Teodoro Baró. Conviene que en el análisis y comentario de texto cumplamos el siguiente procedimiento y vayamos comentando cada uno de los puntos que aquí tenéis resumidos. Hablaremos del autor, del género literario, de los temas, mensajes y propósitos que encontramos en el cuento, de la caracterización y la función de los distintos personajes, de cómo se utiliza el tiempo y el espacio, de la presencia de lo real y lo fantástico en la historia y finalmente del lenguaje utilizado por el autor. Bien, comenzando con el primer punto, el autor, conviene decir algunas palabras sobre el creador de la historia y sobre la importancia que tuvo en la literatura infantil. Sabemos que esta versión de Caperucita Roja se encuentra entre las historias recopiladas por Charles Perrault y publicadas en este volumen, Historias de tiempos pasados o cuentos de otra época, que tuvo en su momento un gran éxito y que constituye, digamos, uno de los clásicos de la literatura infantil. Él se dedicó a poner por escrito, a fijar el texto de unas historias que tenían una larga tradición oral y que consideraba importantes por su valor educativo y cultural. Conviene a continuación que hablemos del género literario al que pertenece el texto que analizamos y de las características que este género presenta y cómo se ven ejemplificadas en esa obra en concreto. Nos encontramos, como bien pueden imaginar, ante un cuento breve con una estructura narrativa muy sencilla, suele ser una característica en este género. La presentación de personajes es sencilla, una caracterización bastante simple de cada uno de los personajes y solo se señala de ellos aquello que realmente interesa para el progreso de la historia, para el desarrollo narrativo del relato y para cumplir la finalidad moralizante que éste tiene. Por otra parte, podemos señalar que también es propio de este género literario la presencia de un carácter folclórico. Esto no impide, sin embargo, que los temas que se tratan en la historia tengan un carácter universal, vayan más allá de la época y de la cultura en que el relato fue creado. También conviene mencionar que en este tipo de historias se introducen elementos fabulosos. Lo mágico, lo fantástico convive con lo costumbrista. Presentamos una realidad que luego se ve alterada por la introducción de estos elementos. También es interesante la posibilidad de que los cuentos populares, como es este de Caperucita, puedan ser interpretados de manera diferente aplicando distintas perspectivas, como el psicoanálisis, la etnología, el feminismo y tantas otras, que nos proporcionan distintas visiones de un mismo texto. En cuanto a temas, mensajes y propósitos, la historia es sobradamente conocida, pero aún así insisto en los temas fundamentales que aquí vemos. Por una parte tenemos la inocencia, la candidez, la ingenuidad que representa la niña y en contraposición a esto, esa serie de vilezas humanas que encarna la figura del lobo. La malicia, la doblez, el engaño están presentes en este personaje. Obviamente se percibe claramente la advertencia o las advertencias que el autor quiere enviarnos a través de la historia. En pocas palabras, se trata de el castigo que merecen o que reciben finalmente aquellos que son imprudentes o poco precavidos. Resultan ser víctimas de aquellos a los que podemos calificar como aviesos, astutos o falsos. El lobo es la representación de todo esto. Bien, siguiendo con los personajes y con la caracterización y la función moralizante que estos desempeñan en la historia, por una parte tenemos a una serie de personajes femeninos, la madre, la niña y la abuela,
todos ellos utilizados para mostrar esencialmente lo mismo, una vulnerabilidad intrínseca de la mujer según la mentalidad de entonces, por supuesto. Y la advertencia sigue siendo la misma. Estas personas, por su imprudencia, por su falta de precaución, resultan ser víctimas de aquellos que son más inteligentes, más astutos o con más capacidad para embaucar. Y esto se entiende que son cierto tipo de hombres representados, como decía, en la figura del lobo. Bien, esta figura del lobo, que es un personaje doblemente malvado, podemos así presentarlo, dado que por una parte es un animal depredador que en aquel tiempo era considerado una alimaña, una criatura del bosque peligrosa, y a las características naturales que el lobo presenta se añade el hecho de que representa, como digo, a cierta clase de hombres, estos a los que podemos calificar de embaucadores, despiadados, aquellos que hacen presa en los más débiles, en los más incautos. En cuanto al tiempo y al espacio, es obvio que la historia transcurre en 3 lugares distintos, claramente identificados: la casa de la madre, el bosque y la casa de la abuela. En el tránsito de un hogar al otro, ese tránsito se produce a través del bosque. Y, como bien sabemos, en la historia se presentan 2 caminos a seguir. Uno será el que elija el lobo, otro el que elige la niña, y estos 2 caminos presentan este concepto de disyuntiva que suele ser habitual en este tipo de historias moralizantes. Sabemos que la niña no solamente escoge el camino más largo, sino que además emplea mal su tiempo, se distrae, se entretiene, y esto da tiempo o da mejor oportunidad al lobo para aprovechar que su camino no solamente es más corto, sino que lo recorre corriendo a toda velocidad. Por otra parte, es interesante observar que elementos del imaginario colectivo, como puede ser el bosque es por definición un lugar de desprotección y de riesgo, y sin embargo no es aquí donde se produce el desenlace trágico de la historia, sino en el hogar, que se concibe como un lugar de cobijo y de seguridad, y sin embargo en esta historia es donde se produce el ataque final del lobo. Lo real y lo fantástico: es evidente que por una parte tenemos pinceladas costumbristas en esta historia, pero predomina quizá el interés que tiene el protagonismo, que reside en la figura del lobo, que es una figura fabulosa desde el momento en que incorpora cualidades humanas con un propósito moralizante, como hemos indicado. En cuanto al lenguaje, el narrador es bastante escueto, la historia es muy breve, por lo tanto el narrador no se entretiene a describirnos con detalle a los distintos personajes, tan solo nos indica lo esencialmente necesario para entender quiénes son y qué función desempeñan. Tampoco hay una descripción minuciosa de los escenarios. El narrador, en definitiva, se limita a proporcionarnos información absolutamente necesaria para el desarrollo de la historia, y por otra parte deja hablar a los protagonistas. De hecho, buena parte de la historia es diálogo, es decir, es intercambio entre el lobo y la niña en el bosque primero, y luego los famosos diálogos que ocurren en la casa de la abuela y que constituyen ese clímax dramático de la historia que todos conocemos. Pues bien, en pocas palabras, esto es lo que conviene hacer en una primera fase del análisis y comentario de texto, atendiendo a las cuestiones de tipo literario y cultural, y después de haber hecho esto, el alumno debe dar un paso más y plantearse las posibilidades didácticas que un cuento como este tiene en el marco de la educación primaria. Con un texto como este puede plantear actividades dirigidas a la formación lingüística y literaria del niño, por supuesto, o bien actividades centradas en temas de tipo cultural, social o moral. Estas son las 2 grandes perspectivas que el alumno de esta asignatura puede considerar a la hora de esta segunda fase del análisis y comentario de texto, centrado en la aplicación didáctica de la historia al aula de educación primaria. Y con esto acabo este vídeo. Muchas gracias. Hasta la próxima.